Cuando escuché a mi hija Patricia decir, «Va a ser mejor para ti, mamá. Ya basta de desorden, aprende a arreglártela sola», sentí que mis 70 años de vida se desplomaban de una sola vez. Estaba en mi propia sala, rodeada de los muebles que había elegido con tanto cuidado durante décadas. Las fotografías que contaban la historia de nuestra familia desde que llegué jovencita de Oaxaca a la Ciudad de México, cuando ella me anunció que necesitaba tomar un descanso para que ella y su esposo Roberto tuvieran más intimidad en casa, como si yo fuera un estorbo en el matrimonio de ellos, como si mi presencia en la casa que construí con mis propias manos, trabajando doble turno en la fábrica textil, fuera una molestia que necesitaba ser removida para siempre. Patricia hablaba con esa voz firme que usaba cuando tomaba decisiones definitivas sobre la vida de otros, la misma voz autoritaria que había usado para elegir el vestido de su quinceañera sin preguntarme si podíamos pagarlo, para decidir estudiar administración en lugar de ayudarme con los gastos de la casa, para todas las cosas importantes de su vida donde mi opinión nunca había importado realmente, solo que ahora estaba decidiendo sobre mí, como si yo fuera una niña desobediente que necesita ser mandada a su cuarto a reflexionar sobre sus errores. «Mamá, usted puede quedarse en la casa de la vecina Esperanza por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmen aquí en casa». Roberto estaba parado junto a ella como siempre hacía, asintiendo con cada palabra que salía de la boca de su esposa, con esa cara de hombre bueno que había aprendido a desconfiar desde el día que llegó a mi casa hace 10 años sin un peso en el bolsillo. Mi nieta Guadalupe estaba en su cuarto, seguramente escuchando toda la conversación a través de las paredes delgadas de esta casa que yo misma había levantado ladrillo por ladrillo, pero fingiendo que no era asunto suyo. A los 16 años, Lupita ya había aprendido que era mejor mantenerse al margen cuando los adultos decidían el destino de la abuela que la había criado mientras sus padres trabajaban, la misma abuela que le había enseñado a hacer tortillas a mano y le había contado las historias de nuestros antepasados cada noche antes de dormir. Tomé mi bolsa pequeña de piel gastada, la misma que había traído de mi pueblo natal hace tantos años, con apenas lo necesario para pasar algunas noches fuera, y caminé hacia la casa de Esperanza sin decir una sola palabra. Pero mientras recorría esa calle empedrada de la colonia Doctores que conocía desde que era una muchacha de 20 años recién llegada de provincia, una frase se repetía como eco en mi mente. Ellos no sabían que yo era la dueña legal de todo en esa casa, que cada mueble, cada factura de luz, cada documento de propiedad estaba a mi nombre, que la intimidad que tanto querían tener estaba sucediendo en mi patrimonio, construido con mis sacrificios, mantenido con mi trabajo de toda una vida, y que si ellos pensaban que yo era el problema que les impedía ser felices, tal vez había llegado el momento de enseñarles cómo se vive realmente sin mí. Esperanza me recibió en su pequeña cocina con los ojos llenos de lágrimas de rabia que yo no me permitía derramar. Había sido mi vecina durante 30 años. Había visto cómo me había partido la espalda trabajando para mantener a Patricia después de que su padre Joaquín murió en ese accidente en la construcción cuando ella apenas tenía 12 años. Esperanza sabía mejor que nadie todo lo que había sacrificado para darle a mi hija una vida mejor que la mía, para que estudiara en lugar de trabajar como había tenido que hacer yo desde los 14 años. «Guadalupe, esa hija tuya se ha vuelto una desagradecida», me dijo Esperanza mientras me servía un tazón de caldo de pollo caliente. Se le olvidó quién la mantuvo durante todos esos años después de que se quedó viuda. Se le olvidó quién pagó sus estudios, quién cuidó a su hija para que ella pudiera trabajar. Sus palabras se clavaron profundo en mi pecho porque eran verdad. Una verdad que yo había tratado de ignorar durante meses mientras veía cómo Patricia y Roberto me trataban cada vez más como si fuera una carga en lugar de la matriarca de la familia. Después de la muerte de Joaquín, yo me había convertido en padre y madre para Patricia. Trabajaba en la fábrica desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después llegaba a casa a cocinar, limpiar, ayudarla con las tareas. Los fines de semana tomaba trabajos extra cosiendo uniformes para las escuelas del barrio. Nunca me volví a casar, aunque tuve pretendientes, porque toda mi energía estaba dedicada a que Patricia tuviera las oportunidades que yo nunca había tenido. Cuando Patricia conoció a Roberto,
Yo les pagué la boda completa. Vendí las pocas joyas de oro que había heredado de mi madre para comprarle el vestido que ella quería, el que había visto en una revista de novias que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Contraté el salón de fiestas, pagué la comida para 200 invitados, la música, las flores, todo lo que una novia pudiera desear para el día más importante de su vida. Roberto llegó a mi casa sin trabajo fijo y sin ahorros, pero Patricia estaba enamorada, y yo no podía negarle la felicidad a mi única hija. Durante los primeros años de matrimonio, ellos vivieron en mi casa porque no podían costear la renta de un lugar propio. Yo seguía trabajando para mantener los gastos, mientras Patricia se adaptaba a la vida de casada, y Roberto buscaba trabajo estable. Cuando nació Guadalupe, yo fui quien se levantó durante las noches para cuidar a la bebé cuando lloraba, quien le cambió pañales, quien la cargó cuando tenía cólicos, para que Patricia pudiera descansar y volver al trabajo después de su licencia de maternidad. ¿Te acuerdas cuando Lupita era pequeñita?, me preguntó Esperanza mientras lavábamos los trastes de la cena. Tú eras quien la traía corriendo acá cuando se lastimaba jugando en el patio. Tú eras quien le hacía remedios caseros cuando se enfermaba. Patricia siempre estaba muy ocupada con el trabajo o con Roberto para atender a su propia hija. Tenía razón. Yo había sido la principal cuidadora de Guadalupe durante sus primeros años de vida, mientras Patricia y Roberto construían sus carreras y su relación matrimonial. A medida que los años pasaron y la situación económica de Patricia y Roberto mejoró, comenzaron a tratarme de manera diferente. Ya no era la matriarca respetada de la familia, sino una anciana que ocupaba espacio en su casa, aunque legalmente seguía siendo M.I. Casa. Dejaron de consultarme sobre las decisiones importantes. Comenzaron a hablar en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Empezaron a sugerir que tal vez sería mejor si yo tuviera mi propio espacio para ser más independiente. Lo que realmente querían decir es que ahora que ya no necesitaban mi dinero ni mi ayuda para cuidar a Guadalupe, mi presencia se había vuelto inconveniente para sus planes de pareja. Querían tener la casa para ellos solos, sin la molestia de tener que considerar a la suegra en sus decisiones diarias. Querían poder invitar amigos, hacer fiestas, tener intimidad sin sentir que había una anciana observando y juzgando sus comportamientos. Pero lo que más me dolía no era la ingratitud hacia todos mis sacrificios, sino la forma tan fría y calculada en que habían decidido mi destino sin siquiera preguntarme qué sentía yo al respecto. Patricia había planeado toda esta conversación con Roberto. Habían decidido que era mejor para mí estar en otro lugar, como si yo no tuviera voz ni voto en las decisiones que afectaban mi propia vida. Hablaron de mí como si fuera un mueble incómodo que necesitaba ser reubicado para mejorar la decoración de la casa. Esa primera noche en casa de Esperanza, me quedé despierta hasta muy tarde mirando por la ventana hacia mi casa, donde las luces estaban encendidas y podía escuchar risas que hacía meses no oía cuando yo estaba presente. Patricia y Roberto estaban celebrando mi ausencia, disfrutando de la libertad que habían ganado al sacarme de su camino. Era como si hubieran estado esperando años para tener este momento de soledad en la casa que yo había construido para proteger a mi familia. La segunda noche, Guadalupe tocó la puerta de Esperanza. Tenía los ojos rojos de llorar y traía una pequeña mochila con algunas de mis cosas. «Abuela, mamá me mandó a traerle esto. Dice que puede necesitar más ropas y va a quedarse más tiempo acá». La abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. «¿Tú qué opinas de todo esto, mi niña?», le pregunté suavemente. Guadalupe miró hacia ambos lados como si estuviera asegurándose de que nadie pudiera escucharla. Después susurró: «No me gusta, abuela. La casa se siente rara sin usted. Papá y mamá hablan diferente cuando usted no está, como si fueran otras personas». Sus palabras me partieron el corazón por completo. Mi nieta, a los 16 años, había entendido algo que sus padres parecían haber olvidado: que una familia es más que solo las personas que duermen bajo el mismo techo. Es la historia compartida, los sacrificios mutuos, el respeto entre las generaciones. Guadalupe sabía que mi ausencia había roto algo fundamental en el equilibrio de nuestro hogar, algo que no se podía reparar simplemente fingiendo que todo estaba mejor así. «Abuela», me dijo Guadalupe antes de irse, «mamá dice que usted está mejor aquí porque va a tener más paz, que no va a tener que preocuparse por nada,
Pero yo la veo preocupada todo el tiempo. ¿Es verdad que está mejor sin nosotros? La pregunta de mi nieta se quedó flotando en el aire como una acusación silenciosa hacia sus padres. No, no estaba mejor sin ellos. Estaba lastimada, confundida, sintiéndome rechazada por las personas que más amaba en el mundo. Pero también estaba empezando a darme cuenta de algo importante. Durante años había permitido que Patricia y Roberto tomaran decisiones sobre mi vida sin consultarme. Había aceptado ser tratada como una invitada en mi propia casa. Había tolerado ser vista como una carga en lugar de como la fundadora de todo lo que ellos consideraban suyo. Mi complacencia había sido interpretada como debilidad. Mi generosidad había sido vista como obligación. Mi amor incondicional había sido dado por sentado hasta el punto de que ya no tenía valor para ellos. Al tercer día, mientras Esperanza y yo tomábamos café en su pequeño patio trasero, me contó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Guadalupe, tengo que decirte algo que tal vez no quieras escuchar, pero que necesitas saber. Ayer vi a Roberto trayendo a unos hombres a tu casa. Estuvieron midiendo las habitaciones, tomando fotos, hablando sobre remodelaciones. Cuando les pregunté quién les había dado permiso para estar ahí, me dijeron que los nuevos dueños los habían contratado para hacer un presupuesto. Las palabras de Esperanza me cayeron como un balde de agua fría. ¿Nuevos dueños? ¿De qué estaba hablando? Mi casa estaba a mi nombre. Yo tenía todos los documentos legales. Nunca había firmado ningún traspaso de propiedad. Pero entonces recordé algo que me hizo sentir un escalofrío por toda la espalda. Hacía 6 meses, Patricia me había pedido que firmara unos papeles que según ella eran para actualizar la información de la casa en el registro público. Yo había confiado en mi hija y había firmado sin leer cuidadosamente, pensando que era un trámite rutinario. Esperanza, ¿tú crees que...? No pude terminar la pregunta porque la respuesta era demasiado terrible para pronunciar en voz alta. Mi propia hija había estado planeando esta expulsión durante meses, posiblemente años. No era una decisión impulsiva motivada por problemas matrimoniales. Era un plan cuidadosamente ejecutado para quedarse con mi propiedad y deshacerse de mí al mismo tiempo. Esa tarde, mientras Patricia estaba en el trabajo, caminé de regreso a mi casa con las llaves que todavía tenía en mi bolsa. Roberto estaba ahí, hablando por teléfono con alguien sobre precios de materiales de construcción. Cuando me vio entrar, se puso nervioso y colgó rápidamente. Doña Guadalupe, no la esperábamos de vuelta tan pronto. Patricia no está en casa. Su forma de hablarme había cambiado. Ya no era el respeto fingido de siempre. Ahora había una distancia calculada, como si yo fuera una extraña que había entrado sin permiso a su propiedad. Roberto, esta sigue siendo mi casa, le dije con la voz más firme que pude encontrar, y necesito revisar algunos documentos importantes. Él se interpuso entre yo y el mueble donde guardaba mis papeles. Bueno, es que Patricia tiene todos esos documentos guardados en un lugar más seguro. Usted sabe cómo son los papeles importantes, se pueden perder o dañar. Es mejor que ella los maneje porque entiende más de esas cosas legales. En ese momento entendí que mi hija y mi yerno no solo me habían sacado de mi casa para tener intimidad matrimonial, sino que habían estado moviendo mis documentos legales, haciendo gestiones a mis espaldas, tratando de cambiar la propiedad de mis bienes sin mi conocimiento verdadero. La conversación sobre intimidad había sido una excusa para separarme de mis pertenencias y facilitar el robo legal de mi patrimonio. Quiero ver esos documentos ahora, insistí, pero Roberto se dirigió hacia el teléfono. Mejor llamo a Patricia para que venga a explicarle todo esto. Ella puede manejar esta situación mejor que yo. No quería que Patricia manejara nada más relacionado con mi vida. Durante décadas había permitido que mi hija tomara decisiones por mí, que interpretara mis necesidades, que hablara en mi nombre ante otras personas. Y el resultado era que ahora me encontraba sin casa, sin documentos, sin voz en las decisiones que afectaban mi futuro. Cuando Patricia llegó del trabajo 1 hora después, traía esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las situaciones difíciles. Mamá, qué bueno verla. ¿Cómo se está sintiendo en casa de Esperanza? Espero que esté descansando y disfrutando de su tiempo libre. ¿Libre de qué? Quería preguntarle. ¿Libre de mi propia casa? ¿Libre de mis propias decisiones? ¿Libre de la familia que había sacrificado toda mi vida para mantener unida?
Patricia, necesito que me expliques qué papeles firmé hace 6 meses y dónde están guardados todos mis documentos. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero rápidamente la recompuso. Ay, mamá, ¿para qué se preocupa por esas cosas aburridas? Usted ya hizo suficiente en su vida cuidando de todos nosotros. Ahora es tiempo de que nosotros nos hagamos cargo de las responsabilidades difíciles para que usted pueda relajarse y disfrutar su edad dorada. Edad dorada. Como si ser mayor significara automáticamente ser incapaz de manejar mis propios asuntos. Como si mis 70 años de experiencia valieran menos que los 35 años de Patricia. Como si el hecho de haberla criado, educado y mantenido durante décadas no me diera derecho a saber qué estaba pasando con mis propias posesiones. No me estoy sintiendo relajada, Patricia. Me estoy sintiendo confundida y preocupada. Y quiero entender exactamente qué documentos firmé y qué efectos legales tienen. Patricia intercambió una mirada con Roberto, una de esas comunicaciones silenciosas entre esposos que excluyen a todas las demás personas de la conversación. Está bien, mamá. Si usted insiste, podemos revisar los papeles, pero le aseguro que todo está en orden y que todo se hizo pensando en su bienestar. Pasaron otros 20 minutos en los que Patricia buscó los documentos en diferentes lugares de la casa, siempre con excusas sobre por qué no los encontraba inmediatamente. Finalmente, trajo una carpeta que reconocí como mía, pero que ahora contenía papeles que no recordaba haber visto antes. Mire, mamá, aquí está todo. Estos son los documentos que usted firmó para transferir la propiedad de la casa a mi nombre. Es algo normal que hacen las familias cuando los padres quieren asegurar que no haya problemas legales en el futuro. Transferir la propiedad a su nombre. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de alarma. Yo no recordaba haber decidido transferir nada a nadie. Recordaba firmar papeles para actualizar información, no para regalar mi patrimonio. Patricia, yo no recuerdo haber decidido darte mi casa. ¿Por qué no me explicaste claramente qué estaba firmando? Ella suspiró como si fuera una maestra paciente explicando algo obvio a una estudiante lenta. Mamá, se lo expliqué en ese momento, pero tal vez no escuchó bien. A su edad es normal que a veces se confundan los detalles. A mi edad, otra vez reduciendo mi perspectiva y mi memoria a un problema de edad, como si ser mayor automáticamente significara ser incompetente. Patricia, mi memoria está perfectamente bien, y mi edad no tiene nada que ver con mi derecho a saber qué estoy firmando antes de firmarlo. Mi voz se estaba alzando, cosa que casi nunca pasaba, porque durante toda mi vida había sido una mujer que resolvía los conflictos con conversación tranquila en lugar de gritos. Roberto intervino con esa voz suave que usaba cuando quería calmar las situaciones tensas. Doña Guadalupe, entendemos que esto pueda parecer confuso, pero le aseguramos que todo se hizo pensando en proteger su futuro y el futuro de la familia. Ahora que la casa está a nombre de Patricia, usted no tiene que preocuparse por impuestos, mantenimiento, reparaciones, nada de eso. Puede vivir tranquila sabiendo que alguien más se está encargando de esas responsabilidades. ¿Vivir tranquila dónde?, quería preguntarle. Si ya no era mi casa, ¿dónde se suponía que debía vivir tranquila? ¿En casa de Esperanza para siempre? ¿En algún asilo que ellos consideraran apropiado para mi edad? ¿En la calle si llegaba a molestar demasiado a quien fuera que me estuviera dando refugio temporal? Entonces, si entiendo correctamente, dije con la voz más controlada que pude encontrar, ustedes me pidieron que firmara documentos sin explicarme completamente qué significaban. Me sacaron de mi casa con el pretexto de darles intimidad matrimonial, y ahora me dicen que ya no tengo derecho legal a vivir en el lugar donde he vivido durante 30 años. Patricia y Roberto se miraron nuevamente, esa comunicación matrimonial que me excluía de la conversación sobre mi propia vida. Mamá, no lo vea de esa manera tan negativa. Piénselo como una liberación. Ahora puede vivir donde quiera, hacer lo que quiera, sin tener que preocuparse por una casa grande que requiere mucho mantenimiento. Puede viajar, puede mudarse a un lugar más pequeño y cómodo, puede tener la libertad que nunca tuvo cuando estaba atada a esta propiedad. Libertad, esa palabra que sonaba tan bonita cuando la usaban para describir el despojo de todo lo que había trabajado para conseguir. ¿Y si yo no quiero esa libertad?
¿Y si yo prefiero la seguridad de vivir en mi propia casa, rodeada de mis propias cosas, cerca de mis vecinos de toda la vida? La pregunta pareció incomodar a Patricia, como si no hubiera considerado la posibilidad de que yo tuviera preferencias diferentes a las que ellos habían decidido por mí. Bueno, mamá, a veces tenemos que adaptarnos a los cambios que nos convienen más, aunque al principio nos cueste trabajo acostumbrarnos. Cambios que me convienen más. ¿Según quién? Según Patricia y Roberto, quienes ahora eran los propietarios legales de mi casa, y por lo tanto tenían el poder de decidir quién podía vivir ahí y quién no. Yo me había convertido en una inquilina sin contrato en mi propia propiedad, dependiente de la buena voluntad de mi hija para tener un lugar donde dormir cada noche. Esa noche regresé a casa de Esperanza con una claridad terrible sobre mi situación. No solo había perdido mi casa, había perdido mi autonomía, mi seguridad, mi lugar en la familia que había dedicado mi vida entera a construir y mantener. Patricia y Roberto habían ejecutado un plan perfecto para quedarse con mi patrimonio mientras me hacían sentir culpable por resistirme a una situación que ellos presentaban como beneficiosa para mí. Pero mientras me preparaba para dormir en la pequeña cama que Esperanza había arreglado para mí en su cuarto de visitas, algo comenzó a cambiar en mi interior. No era exactamente rabia, aunque había rabia. No era exactamente tristeza, aunque había tristeza. Era algo más profundo y más poderoso. Era la comprensión de que había permitido que otras personas tomaran control sobre mi vida y que tenía que recuperar ese control antes de que fuera demasiado tarde. Durante 70 años había sido una mujer que resolvía los problemas de otros, que sacrificaba sus propias necesidades por el bienestar de su familia, que ponía la paz familiar por encima de su propia dignidad. Había criado a Patricia para ser fuerte e independiente, pero en el proceso había olvidado que yo también tenía derecho a ser fuerte e independiente. Había enseñado a mi hija que las mujeres podían defenderse a sí mismas, pero no me había defendido a mí misma cuando ella decidió aprovecharse de mi confianza. A la mañana siguiente, cuando Esperanza me sirvió café y pan dulce en su pequeña mesa de cocina, le dije algo que sorprendió a ambas. Esperanza, necesito que me acompañes al banco esta mañana. Y después, vamos a ir a visitar a un abogado. Es hora de averiguar exactamente qué fue lo que firmé y qué puedo hacer para proteger lo que me queda. Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado a su casa. Guadalupe, ya era tiempo. Esa hija tuya se aprovechó de tu confianza, pero eso no significa que tengas que quedarte callada para siempre. Tenía razón. Patricia había contado con mi pasividad, con mi tendencia a evitar los conflictos, con mi costumbre de confiar ciegamente en las personas que amo. Pero mi silencio había sido interpretado como consentimiento, mi confianza había sido vista como estupidez, mi amor incondicional había sido usado como herramienta de manipulación. Era hora de mostrarle a mi hija que la mujer que la había criado para ser fuerte no había perdido su propia fortaleza solo por cumplir 70 años. Mientras caminábamos hacia el banco esa mañana soleada, con Esperanza tomada de mi brazo en señal de apoyo, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. No sabía exactamente qué iba a descubrir o qué opciones iba a tener, pero por primera vez en mucho tiempo estaba tomando acción en lugar de simplemente reaccionar a las decisiones que otros habían tomado por mí. Patricia y Roberto pensaban que tenían todo bajo control, que habían resuelto el problema de la suegra incómoda de manera permanente. Pero estaban a punto de descubrir que subestimar a una mujer de 70 años, con 70 años de experiencia, enfrentando adversidades, puede ser un error muy costoso, y que algunas batallas no terminan cuando crees que has ganado, sino cuando tu oponente decide que ya es hora de empezar a pelear de verdad. En el banco, la empleada que me atendió me miró con esa sonrisa condescendiente que reservan para las personas mayores que llegan haciendo preguntas sobre sus propias cuentas. Señora Guadalupe, veo aquí que usted autorizó el cambio de beneficiarios en todas sus cuentas hace aproximadamente 6 meses. También firmó documentos para transferir la titularidad de su cuenta de ahorros principal a nombre de su hija Patricia González. Las palabras se me clavaron en el pecho como agujas frías. Yo no recordaba haber autorizado ningún cambio de beneficiarios y definitivamente no recordaba haber decidido transferir mi cuenta de ahorros.
Disculpe, señorita, ¿pero puede mostrarme exactamente qué documentos firmé? Pregunté mientras Esperanza apretaba mi mano por debajo del mostrador. La empleada tecleó algo en su computadora y después me mostró una pantalla llena de números y fechas que no significaban nada para mí. Aquí puede ver que el día 15 de marzo de este año, usted vino acompañada de su hija y firmó los formularios de transferencia. También estableció que la señora Patricia González tendría acceso completo a manejar todas las transacciones de estas cuentas. Acceso completo. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras trataba de recordar qué había pasado ese día de marzo. Patricia me había dicho que necesitábamos ir al banco para actualizar mi información personal, porque el banco había cambiado sus sistemas y todos los clientes antiguos tenían que llenar nuevos formularios. Yo había confiado en ella completamente. Había firmado todo lo que me puso enfrente sin leer cuidadosamente, pensando que era un trámite rutinario para mantener mis cuentas activas. ¿Cuánto dinero hay en mis cuentas actualmente?, pregunté, aunque ya presentía que la respuesta no me iba a gustar. La empleada volvió a revisar su pantalla y su expresión se volvió incómoda. Bueno, señora, la cuenta principal que estaba a su nombre tenía un saldo de 230,000 pesos hasta el mes pasado, pero ha habido varias transferencias grandes recientemente. El saldo actual es de 20,000 pesos, 210,000 pesos. Esa cantidad representaba 40 años de trabajo, de ahorrar cada peso que podía, de negarme pequeños lujos para asegurar mi futuro. Era el dinero que había guardado para mis gastos médicos cuando fuera más vieja, para emergencias familiares, para tener la tranquilidad de saber que no sería una carga económica para nadie. Y Patricia había estado sacando ese dinero poco a poco, probablemente para financiar las remodelaciones de mi casa, que ahora era su casa. ¿Puede decirme en qué se gastó ese dinero?, insistí, sintiendo cómo me temblaba la voz. La empleada revisó más información y me explicó que había habido retiros para mejoras del hogar, gastos médicos familiares y inversiones en propiedades. Todo muy vago, todo aparentemente justificado, todo autorizado por Patricia como nueva titular de la cuenta. Salimos del banco en silencio. Esperanza me ayudó a llegar hasta una banca en el pequeño parque que estaba enfrente, donde me senté a tratar de procesar lo que acababa de descubrir. No solo había perdido mi casa, había perdido prácticamente todos mis ahorros de toda la vida. Patricia no solo me había sacado de mi hogar, me había dejado sin recursos económicos para independizarme o para buscar alternativas. Guadalupe, esa muchacha planeó todo esto desde hace meses, me dijo Esperanza con voz llena de indignación. Te manipuló para que firmaras papeles que no entendías. Te sacó de tu casa con pretextos falsos y ahora resulta que también se robó tus ahorros. Esto no es descuido ni malentendido, esto es robo con premeditación. Sus palabras eran crudas pero ciertas. Mi propia hija me había estafado de manera sistemática, usando mi confianza y mi amor como herramientas para conseguir lo que quería. Esa tarde fuimos a ver al abogado que Esperanza conocía del barrio, el licenciado Martínez, un hombre mayor que había manejado casos familiares durante décadas. Cuando le expliqué mi situación, se quitó los lentes y me miró con una expresión que mezclaba tristeza profesional con indignación personal. Doña Guadalupe, lo que me está contando es muy común en estos tiempos. Los hijos se aprovechan de la confianza de sus padres mayores para quedarse con sus propiedades y sus ahorros. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. El licenciado Martínez revisó los documentos que había traído del banco y negó con la cabeza lentamente. El problema es que técnicamente usted firmó todos estos papeles voluntariamente. Aunque no entendiera completamente las consecuencias, su firma está ahí. Y eso hace muy difícil probar que hubo engaño o coacción. Muy difícil, pero no imposible. ¿Qué necesitaría para demostrar que fui engañada?, insistí. El abogado me explicó que tendría que probar que Patricia me había mentido sobre el contenido de los documentos, que no me había explicado las consecuencias reales de lo que estaba firmando y que había usado mi confianza filial para manipularme. Sería un proceso largo, costoso y sin garantías de éxito. Además, tendría que estar preparada para enfrentar a su propia hija en los tribunales. Enfrentar a Patricia en los tribunales.
La idea me aterrorizó y me liberó al mismo tiempo. Durante toda mi vida había evitado los conflictos familiares, había preferido ceder en lugar de pelear, había sacrificado mis propios derechos para mantener la paz. Pero la paz había sido una ilusión. Patricia había estado en guerra contra mí durante meses, solo que yo no me había dado cuenta porque había confundido sus ataques con cuidado filial. Regresamos a casa de Esperanza cuando ya estaba oscureciendo. Mientras ella preparaba la cena, yo me quedé sentada en su pequeña sala, rodeada de fotografías de su propia familia, pensando en todas las veces que había ignorado las señales de lo que Patricia estaba planeando. Los comentarios sobre lo grande y costosa que era mi casa para una sola persona. Las sugerencias sobre lo conveniente que sería tener mis documentos en un lugar más seguro. Las preguntas sobre mis planes para el futuro, como si mi presente fuera un obstáculo que necesitaba ser resuelto. Esa noche, mientras trataba de dormir en la cama prestada de Esperanza, los recuerdos se agolparon en mi mente como una película dolorosa que no podía apagar. Recordé cuando Patricia tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Yo trabajaba doble turno en la fábrica para poder pagar los medicamentos que necesitaba, dormía 3 horas cada noche para cuidarla, le hacía sopas calientes y le leía cuentos hasta que se quedaba dormida. Durante 2 semanas no existió nada más en mi mundo que la salud de mi hija. Recordé cuando Patricia tenía 15 años y se enamoró de un muchacho que yo sabía que no le convenía. En lugar de prohibirle que lo viera, lo invité a cenar varias veces para conocerlo mejor. Le di consejos suaves sobre las relaciones y esperé pacientemente a que ella misma se diera cuenta de que no era la persona adecuada para ella. Cuando finalmente terminaron, ella vino a llorar conmigo y me agradeció por no haberla forzado a terminar esa relación antes de que estuviera lista. Recordé cuando Patricia se casó con Roberto y yo vendí mis pocas joyas de oro para pagarle el vestido de novia que quería, el que había visto en una revista y que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. No le dije que tendría que trabajar turnos extras durante 6 meses para recuperar ese dinero. Solo le dije que me daba mucha alegría verla tan feliz el día de su boda. Recordé cuando nació Guadalupe y Patricia tuvo complicaciones durante el parto. Yo me quedé en el hospital día y noche durante 1 semana, durmiendo en una silla incómoda, trayéndole comida casera, cuidando a la bebé cuando ella no tenía fuerzas para levantarse. Roberto trabajaba y no podía estar ahí todo el tiempo, así que fui yo quien se aseguró de que Patricia se recuperara completamente y de que la bebé recibiera todos los cuidados que necesitaba. Todos esos recuerdos, 40 años de sacrificios silenciosos, de amor incondicional, de poner las necesidades de Patricia antes que las mías propias, ahora se sentían como inversiones desperdiciadas en una persona que había resultado ser una extraña. La hija que yo había criado con tanto cuidado había crecido para convertirse en alguien capaz de robarle a su propia madre sin sentir remordimiento alguno. A la mañana siguiente, Guadalupe apareció en casa de Esperanza antes de irse a la escuela. Traía una pequeña bolsa de papel con tamales que había comprado en la esquina y una expresión preocupada que me partió el corazón. Abuela, ayer mamá y papá estuvieron discutiendo hasta muy tarde. Escuché que papá le decía que tal vez habían sido muy duros con usted, pero mamá le contestó que era necesario para el bien de todos, para el bien de todos. Patricia había logrado convencer hasta a su propio esposo de que robarme era un acto de bondad familiar. ¿Qué más escuchaste, mi niña?, le pregunté mientras le servía un vaso de leche tibia. Guadalupe miró hacia ambos lados, como si estuviera asegurándose de que nadie pudiera escucharla. Después susurró: «Mamá dice que usted está mejor viviendo con otras personas de su edad, que en casa de Esperanza va a tener más compañía y menos responsabilidades. Otras personas de mi edad, como si la edad fuera una enfermedad contagiosa que requiriera cuarentena. Como si ser mayor significara automáticamente necesitar supervisión constante y decisiones tomadas por personas más jóvenes. Patricia había encontrado la manera perfecta de justificar sus acciones, convertir mi edad en una discapacidad imaginaria que requería su intervención salvadora. «Abuela», me dijo Guadalupe, con esa sabiduría que a veces tienen los adolescentes, «a mí no me parece que usted necesite que alguien tome decisiones por usted. Usted cocina mejor que mamá, maneja mejor el dinero que papá, y siempre sabe qué hacer cuando hay problemas en la familia.
No entiendo por qué mamá dice que ya no puede cuidar de sí misma. Mi nieta había visto lo que Patricia se negaba a reconocer, que mis 70 años de experiencia me hacían más capaz, no menos capaz, de manejar mi propia vida. Después de que Guadalupe se fue a la escuela, Esperanza y yo nos sentamos en su pequeño patio trasero con tazas de café y una sensación compartida de indignación que nos había mantenido despiertas la mayor parte de la noche. Guadalupe, tengo que preguntarte algo que tal vez te moleste, me dijo Esperanza mientras revolvía su café lentamente. ¿Tú crees que Patricia siempre fue así o se volvió así después de casarse con Roberto? La pregunta me obligó a pensar en cosas que había preferido ignorar durante años. Patricia siempre había sido una niña determinada, acostumbrada a conseguir lo que quería, pero cuando era pequeña, esa determinación se dirigía hacia metas admirables: sacar buenas calificaciones, aprender nuevas habilidades, ayudar con las tareas de la casa. Cuando se hizo adulta, esa misma determinación comenzó a dirigirse hacia conseguir cosas materiales y estatus social que consideraba importantes para su futuro. Creo que Patricia cambió cuando se dio cuenta de que podía manipular mi amor para conseguir lo que quería. Le dije a Esperanza después de pensarlo cuidadosamente. Al principio eran cosas pequeñas. Me pedía dinero prestado para cosas que no eran necesarias, pero me decía que era una emergencia. Me pedía que cuidara a Guadalupe cuando ella quería salir con amigas, pero me decía que era para el bien de la niña. Siempre había una razón noble que hacía difícil decir que no. Y yo nunca había dicho que no. Durante décadas había confundido el amor maternal con la complacencia total. Había pensado que una buena madre era aquella que nunca le negaba nada a su hija, que siempre encontraba la manera de darle lo que pedía. No me había dado cuenta de que estaba criando a una persona que creía tener derecho a tomar todo lo que quisiera de mí sin dar nada a cambio. El problema, continuó Esperanza, es que Patricia nunca aprendió a verte como una persona separada de ella. Para ella, tú eres una extensión de sí misma, alguien que existe para satisfacer sus necesidades. Por eso puede robarte sin sentir que está haciendo algo malo. En su mente, todo lo tuyo le pertenece a ella de todas maneras. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Patricia me veía como una fuente de recursos, no como una persona independiente con derechos y necesidades propias. Esa tarde, mientras Esperanza fue al mercado, me quedé sola en su casa revisando los pocos documentos que había logrado conservar en mi bolsa personal. Mi credencial de elector, mi tarjeta del Seguro Social, algunas fotografías viejas y un papel que había olvidado completamente: el comprobante de una cuenta de banco diferente que había abierto años atrás sin contarle a nadie. Era una cuenta pequeña en un banco del centro de la ciudad, donde había estado depositando pequeñas cantidades de dinero durante los últimos 10 años. No mucho, tal vez 300 o 400 pesos cada mes, dinero que ahorraba de los gastos del mercado o de pequeños trabajos de costura que hacía para las vecinas. Era mi fondo secreto para emergencias, algo que había aprendido a hacer después de ver cómo otras mujeres de mi generación se quedaban completamente desprotegidas cuando enviudaban. Esa cuenta tenía aproximadamente 50,000 pesos. No era mucho comparado con lo que Patricia me había robado, pero era suficiente para mantenerme independiente durante varios meses mientras decidía qué hacer con mi vida. Y lo más importante, Patricia no sabía que existía. Por primera vez en días, sentí una pequeña chispa de esperanza. No estaba completamente desprotegida, no dependía completamente de la caridad de otros. Cuando Esperanza regresó del mercado, le conté sobre la cuenta secreta y vimos cómo sus ojos se iluminaron con la misma esperanza que yo estaba sintiendo. Guadalupe, eso cambia todo. Con ese dinero puedes rentar un pequeño departamento. Puedes vivir independientemente mientras decides si quieres pelear legalmente por lo que Patricia te robó. Tenía razón. No era mucho dinero, pero era mi dinero, ganado con mi trabajo, ahorrado con mi disciplina y completamente fuera del alcance de mi hija. Esa noche, mientras cenábamos los tamales que Guadalupe había traído en la mañana, comenzamos a hacer planes. Esperanza conocía un edificio de departamentos pequeños a 3 cuadras de su casa, donde vivían varias mujeres mayores como nosotras. Los departamentos eran modestos pero limpios, seguros,
y lo suficientemente baratos para que yo pudiera pagarlos con mi pensión y los ahorros de mi cuenta secreta. «Pero, ¿no crees que Patricia va a tratar de impedirte que te vayas?», me preguntó Esperanza mientras lavábamos los platos. «Ella tiene control sobre todo lo demás. Tal vez trate de controlar también dónde vives». La pregunta me hizo darme cuenta de algo importante. Patricia solo tenía el control que yo le había permitido tener. Legalmente, ella no podía impedirme vivir donde yo quisiera. Podía quedarse con mi casa y mis ahorros, porque yo había firmado papeles que se lo permitían, pero no podía controlar mis movimientos ni mis decisiones futuras. Al día siguiente, fuimos a ver los departamentos. El edificio era viejo, pero bien mantenido, con portero de día y vecinos que se conocían entre sí desde hacía años. El departamento que estaba disponible tenía una recámara pequeña, una sala que también servía como comedor, una cocina funcional y un baño completo. Las ventanas daban a un pequeño jardín interior, donde algunas de las inquilinas habían puesto macetas con flores y hierbas aromáticas. «Es perfecto», le dije al encargado del edificio mientras firmaba el contrato de renta. Era un espacio diseñado para una persona, sin habitaciones extra que me recordaran constantemente que estaba viviendo sola. Era un lugar donde podía empezar de nuevo, donde podía tomar mis propias decisiones sin consultar con nadie, donde podía vivir a mi ritmo y según mis propias reglas. Esperanza me ayudó a comprar los muebles básicos que necesitaba: una cama sencilla, una mesa pequeña con 2 sillas, un refrigerador usado pero funcional, una estufa de 2 quemadores y algunas ollas y platos. No era el lujo al que me había acostumbrado en mi casa grande, pero era mío. Cada objeto lo había elegido yo, lo había pagado yo, lo había colocado donde yo quería que estuviera. El día que me mudé a mi nuevo departamento, Guadalupe vino a ayudarme a acomodar mis pocas pertenencias. Patricia no sabía nada sobre la mudanza. Probablemente pensaba que yo seguiría viviendo indefinidamente en casa de Esperanza, dependiendo de su caridad y sintiendo gratitud por no estar completamente desamparada. Cuando Guadalupe vio mi pequeño espacio, sonrió por primera vez en semanas. «Abuela, esto se siente como un hogar de verdad», me dijo mientras me ayudaba a poner las cortinas en las ventanas. «En nuestra casa ahora todo se siente raro, como si algo importante hubiera desaparecido». Algo importante había desaparecido: el respeto, la gratitud, la conexión familiar genuina. Patricia había ganado una casa y perdido una madre. Roberto había ganado intimidad matrimonial y perdido la sabiduría de la experiencia. Habían conseguido lo que querían, pero el precio había sido más alto de lo que se habían imaginado. Esa primera noche en mi nuevo departamento, mientras tomaba té de manzanilla en mi pequeña mesa junto a la ventana, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No era la paz de la resignación, sino la paz de haber tomado control sobre mi propia vida. Patricia podía quedarse con mi casa y mis ahorros, pero no podía quedarse con mi dignidad ni con mi capacidad de empezar de nuevo. A los pocos días, Patricia se enteró de mi mudanza a través de una de las vecinas del barrio. Llegó a mi departamento sin avisar, tocando la puerta con golpes insistentes que me hicieron saber que estaba furiosa antes de abrirle. Cuando finalmente le abrí, entró sin permiso y miró alrededor de mi pequeño espacio con una expresión de disgusto que no se molestó en ocultar. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué se mudó a este lugar tan pequeño sin decirnos nada? Esperanza nos dijo que usted ya no estaba en su casa. Tuvimos que preguntar por todo el barrio hasta encontrarla». Su voz tenía esa mezcla de autoridad y victimización que había perfeccionado para las situaciones donde se sentía desafiada, como si yo le hubiera hecho algo malo al tomar una decisión sobre mi propia vida sin pedirle permiso. «Patricia, me mudé porque necesitaba mi propio espacio para vivir independientemente», le dije con la voz más calmada que pude encontrar. «Este departamento es perfecto para mis necesidades». Ella se sentó en una de mis sillas nuevas sin ser invitada y me miró como si fuera una niña traviesa que necesitaba ser regañada. «Mamá, esto no tiene sentido. ¿Por qué gastar dinero en renta cuando puede vivir gratis en casa de Esperanza? ¿De dónde sacó el dinero para todo esto? ¿De dónde había sacado el dinero?». Esa era la pregunta que realmente la molestaba. Patricia había pensado que tenía control total sobre mis recursos financieros.
y descubrir que yo tenía dinero que ella no conocía la había desestabilizado completamente. Su plan perfecto había tenido una falla. No había considerado la posibilidad de que yo tuviera recursos independientes para mantenerme sin depender de ella. Tengo mis propios ahorros, Patricia. Dinero que gané con mi trabajo y que ahorré durante años sin gastarlo en nada innecesario. Sus ojos se entrecerraron con esa expresión calculadora que había aprendido a reconocer como peligrosa. ¿Qué ahorros, mamá? Pensé que todos sus ahorros estaban en la cuenta que ahora manejo yo. ¿Hay dinero que no me ha dicho? Ahí estaba la verdad desnuda de lo que realmente le importaba. No mi bienestar, no mi felicidad, no mi capacidad de vivir independientemente. Solo quería saber si había dinero que todavía no había logrado controlar. Patricia, tengo derecho a manejar mis propias finanzas como considere conveniente. No tengo que reportarte cada peso que tengo o que gasto. Mi respuesta la molestó visiblemente, porque estaba acostumbrada a que yo le diera información completa sobre todo lo que me concernía. La conversación se volvió tensa cuando Patricia comenzó a sugerir que mi decisión de vivir sola era peligrosa para mi salud y mi seguridad. Mamá, a su edad vivir sola es muy riesgoso. ¿Qué pasa si se cae y no hay nadie para ayudarla? ¿Qué pasa si se enferma durante la noche? ¿Qué pasa si alguien trata de aprovecharse de usted porque vive sin protección? Todas preocupaciones válidas si hubieran venido de una hija genuinamente preocupada, pero viniendo de Patricia, sonaban como amenazas disfrazadas de cuidado. Patricia, he vivido 70 años cuidándome a mí misma y cuidando a otros. Creo que puedo manejar vivir en un departamento seguro, con vecinos atentos y servicios médicos cerca. Pero ella insistió en que mi independencia era una ilusión peligrosa, que necesitaba supervisión constante, que mi edad me hacía vulnerable a errores de juicio que podían ser costosos o peligrosos. Cuando Patricia finalmente se fue, prometiendo seguir hablando de esto después, me quedé sentada en mi pequeña sala, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. Tristeza porque había confirmado que mi hija me veía principalmente como una fuente de recursos que necesitaba ser controlada. Liberación porque había demostrado, tanto a ella como a mí misma, que podía vivir independientemente sin su permiso ni su supervisión. Esa noche, mientras preparaba mi primera cena en mi propia cocina, pensé en todas las veces que Patricia había usado mi edad como justificación para tomar decisiones por mí. Pero la edad no era el problema real. El problema era que Patricia había crecido creyendo que tenía derecho a mi obediencia total, y cuando yo había comenzado a cuestionarla, había decidido que era más fácil declararme incompetente que reconocer que estaba equivocada. Al día siguiente, Guadalupe vino a visitarme después de la escuela. Traía sus libros para hacer tarea en mi mesa, y una sonrisa genuina que no había visto en su cara desde antes de que todo este conflicto comenzara. Abuela, me gusta mucho su nuevo departamento. Se siente como si fuera realmente suyo, no como si estuviera de visita en la casa de alguien más. Tenía razón. Por primera vez en meses, me sentía como si estuviera en mi propio hogar. Una semana después de mudarme a mi departamento, recibí una llamada telefónica que cambiaría todo para siempre. Era el licenciado Martínez, el abogado que había consultado con Esperanza días atrás. Doña Guadalupe, he estado investigando el caso de los documentos que firmó con su hija, y creo que encontré algo importante. ¿Podría venir a mi oficina esta tarde? Su voz sonaba diferente, más esperanzada, como si hubiera descubierto información que podría cambiar mi situación completamente. En su oficina, el licenciado Martínez extendió varios papeles sobre su escritorio con una sonrisa que no había visto en nuestro primer encuentro. Doña Guadalupe, resulta que su hija cometió un error muy grave cuando la hizo firmar esos documentos. Según las leyes mexicanas, cualquier transferencia de propiedad de una persona mayor de 65 años debe ser notificada al registro público con un período de espera de 90 días, durante el cual la persona puede cambiar de opinión si demuestra que fue presionada o engañada. ¿Período de espera? ¿Posibilidad de cambiar de opinión? Las palabras del abogado sonaban como música celestial después de semanas de sentirme completamente derrotada. ¿Eso significa que puedo recuperar mi casa?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón por primera vez en mucho tiempo, con esperanza en lugar de ansiedad. El licenciado asintió lentamente. No solo eso, doña Guadalupe.
También puedo ayudarla a recuperar el dinero que su hija retiró de sus cuentas bancarias sin su consentimiento informado. El proceso no sería sencillo ni rápido, me explicó el abogado, pero las probabilidades de éxito eran mucho más altas de lo que había pensado inicialmente. Su hija violó varias leyes de protección para adultos mayores cuando la presionó para firmar documentos sin explicarle completamente las consecuencias. Además, el hecho de que usted esté viviendo independientemente en su propio departamento demuestra que no necesita tutela ni supervisión, lo cual fortalece mucho su caso. Salí de la oficina del licenciado Martínez con una carpeta llena de formularios que tenía que llenar y una sensación completamente nueva en el pecho. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la desesperanza que había estado cargando durante semanas. Era determinación. Por primera vez desde que todo este conflicto había comenzado, sentía que tenía armas reales para pelear por lo que me pertenecía. Esa noche, mientras llenaba los formularios legales en mi pequeña mesa junto a la ventana, Guadalupe vino a visitarme después de cenar. Traía una expresión preocupada que inmediatamente me puso en alerta. Abuela, tengo que contarle algo que escuché en casa, pero me da miedo que se enoje conmigo. Le serví un vaso de agua fresca y nos sentamos juntas en mi pequeño sofá. Mi niña, tú nunca tienes que tener miedo de decirme la verdad. Mamá y papá estuvieron hablando con un abogado también, me dijo Guadalupe en voz muy baja, como si temiera que alguien pudiera escucharla. Escuché que mamá le decía que usted está actuando de manera extraña desde que se mudó sola, que tal vez necesita ayuda psicológica porque está tomando decisiones irracionales. El abogado le dijo que si pueden probar que usted no está en condiciones de manejar sus propios asuntos, pueden pedir que le den tutela legal sobre usted. Tutela legal. Las palabras se me clavaron en el estómago como piedras frías. Patricia no solo quería quedarse con mi casa y mi dinero, ahora quería quitarme completamente mi capacidad de tomar decisiones sobre mi propia vida. Si lograba convencer a un juez de que yo era mentalmente incompetente, podría controlar cada aspecto de mi existencia. Dónde vivir, cómo gastar mi dinero, qué tratamientos médicos recibir, incluso a quién podía visitar o quién podía visitarme. ¿Qué más escuchaste, Lupita?, pregunté, tratando de mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía pánico total. Mi nieta me explicó que Patricia había estado documentando todo lo que consideraba comportamiento extraño de mi parte. Mudarme sin consultarla, gastar dinero en renta cuando podía vivir gratis, negarse a explicar de dónde había sacado el dinero para la mudanza y rechazar su supervisión sobre mis decisiones diarias. En la mente retorcida de Patricia, mi independencia era evidencia de incompetencia mental. Mi capacidad de tomar decisiones sin consultarla era prueba de que no debía permitírseme tomar decisiones en absoluto. Mi resistencia a su control era síntoma de una enfermedad que requería intervención legal. Había convertido cada signo de mi fortaleza en evidencia de mi debilidad. Abuela, me dijo Guadalupe tomando mi mano entre las suyas. Yo sé que usted está perfectamente bien de la cabeza. Usted cocina mejor que mamá, maneja mejor el dinero que papá y siempre da los mejores consejos cuando tengo problemas. Pero me da miedo que mamá logre convencer a otras personas de que usted necesita que alguien más tome decisiones por usted. La preocupación de mi nieta era completamente justificada. Patricia era muy convincente cuando quería hacerlo, y sabía exactamente qué decir para hacer que otras personas vieran las cosas desde su perspectiva. Después de que Guadalupe se fue a casa, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en la nueva información que había recibido. Patricia había escalado la guerra a un nivel que no había anticipado. Ya no era suficiente con tener mi casa y mis ahorros, ahora quería tener control legal total sobre mi vida. Si ganaba esa batalla, yo me convertiría oficialmente en una incapacitada legal, sin derecho a tomar ninguna decisión importante sobre mi propio futuro. A la mañana siguiente, llamé al licenciado Martínez para contarle sobre los planes de Patricia. Su reacción fue inmediata y seria. Doña Guadalupe, esto cambia completamente la urgencia de nuestro caso. Tenemos que actuar rápidamente antes de que su hija presente su demanda de tutela. Si ella se adelanta y logra convencer a un juez de que usted necesita supervisión, será mucho más difícil revertir esa decisión posteriormente. El abogado me explicó que necesitábamos evidencia documentada de mi competencia mental y mi capacidad de vivir independientemente.
Voy a programarle una evaluación psicológica completa con un especialista en geriatría. También necesitamos cartas de recomendación de sus vecinos, de su médico personal, de cualquier persona que pueda testificar sobre su capacidad mental y su funcionamiento diario. Era irónico. A los 70 años tenía que probar legalmente que era capaz de cuidar de mí misma. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa. Durante las mañanas llenaba formularios legales, organizaba documentos y escribía declaraciones detalladas sobre cómo Patricia me había engañado para firmar papeles que no entendía completamente. Durante las tardes visitaba a mi médico personal para obtener certificaciones de mi salud mental y física, y hablaba con mis vecinos para pedirles que escribieran cartas confirmando que yo funcionaba perfectamente de manera independiente. Esperanza se convirtió en mi aliada más importante durante este proceso. Ella había sido testigo de toda la situación desde el principio. Había visto cómo Patricia me había manipulado y estaba dispuesta a testificar sobre todo lo que había observado. Guadalupe, esa hija tuya se va a llevar la sorpresa de su vida cuando descubra que no eres la viejita indefensa que ella piensa que eres, me dijo mientras me ayudaba a organizar todos los documentos que el abogado había solicitado. El día de mi evaluación psicológica me vestí con mi mejor ropa y llegué a la cita 30 minutos antes de la hora programada. La doctora Fernández era una mujer de aproximadamente 50 años, especializada en evaluaciones cognitivas para adultos mayores. Durante 3 horas me hizo preguntas sobre mi historia personal, mi situación actual, mis planes para el futuro y mi capacidad para manejar tareas diarias como cocinar, limpiar, administrar dinero y tomar medicamentos. Señora Guadalupe, me dijo la doctora al final de la evaluación, sus resultados están completamente dentro del rango normal para su edad. Su memoria, su capacidad de razonamiento y su juicio están perfectamente bien. No hay ninguna evidencia de deterioro cognitivo ni de incapacidad para tomar decisiones independientes. Sus palabras fueron como un certificado oficial de mi competencia mental, exactamente lo que necesitaba para defenderte de las acusaciones de Patricia. Mientras tanto, sin que Patricia lo supiera, también comencé a tomar medidas prácticas para proteger los pocos recursos que me quedaban. Cambié mi cuenta bancaria secreta a una sucursal diferente donde Patricia no tenía contactos. Actualicé mi testamento para asegurarme de que mis decisiones sobre mi herencia fueran completamente claras, y establecí poderes legales específicos que solo se activarían en caso de incapacidad real certificada por múltiples médicos. Una tarde, mientras organizaba mis nuevos documentos legales, Roberto apareció en mi departamento sin avisar. Esta vez venía solo, sin Patricia, y su actitud era completamente diferente a la que había mostrado en encuentros anteriores. Doña Guadalupe, necesito hablar con usted sobre todo lo que ha estado pasando, me dijo con una voz que sonaba genuinamente preocupada por primera vez en meses. Roberto se sentó en mi pequeña sala y me miró con una expresión que mezclaba culpa y ansiedad. Doña Guadalupe, yo no estaba de acuerdo con todo lo que Patricia hizo. Al principio pensé que era buena idea que usted tuviera menos responsabilidades, pero ahora me doy cuenta de que las cosas se salieron de control. Sus palabras me sorprendieron porque, durante todos estos meses, había asumido que él estaba completamente de acuerdo con las acciones de Patricia. ¿Qué quieres decir exactamente, Roberto?, le pregunté, manteniendo mi voz neutral porque no sabía si esta conversación era genuina o si era otra estrategia de Patricia para obtener información sobre mis planes. Roberto se pasó las manos por el cabello con un gesto de frustración. Patricia me dijo que los papeles que usted firmó eran solo para proteger la casa en caso de que algo le pasara a usted. No me dijo que estaba transfiriendo todo inmediatamente a su nombre. ¿No sabía que Patricia me había robado mi propia casa? ¿O estaba fingiendo inocencia para quedar bien conmigo? Roberto, ¿tú sabías que Patricia estaba sacando dinero de mis cuentas bancarias para pagar remodelaciones? Su expresión de sorpresa parecía genuina cuando negó con la cabeza. Yo pensé que ese dinero venía de los ahorros de nosotros. Patricia me dijo que había ahorrado durante años para poder mejorar la casa. Si Roberto estaba diciendo la verdad, significaba que Patricia había estado mintiendo no solo a mí, sino también a su propio esposo sobre la fuente del dinero que estaba gastando. Había manipulado a toda la familia para conseguir lo que quería,
usando diferentes versiones de la verdad con cada persona, para evitar que nos diéramos cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Doña Guadalupe, continuó Roberto, Patricia ahora está hablando de pedir tutela legal sobre usted, y yo le dije que eso me parece demasiado extremo. Usted está claramente bien de salud y mente, pero ella dice que el hecho de que usted se mudó sola y está resistiendo su ayuda es evidencia de que necesita supervisión. Era exactamente lo que Guadalupe me había contado, confirmado ahora por el propio Roberto. ¿Y tú qué opinas realmente, Roberto?, le pregunté directamente. Él tardó varios segundos en responder, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras. Honestamente, doña Guadalupe, creo que Patricia está asustada de perder control sobre la situación. Durante años usted siempre estuvo disponible para ayudarnos cuando necesitábamos algo, y ahora que usted está tomando decisiones independientes, ella no sabe cómo manejar eso. Sus palabras revelaron algo importante. Patricia no estaba actuando por preocupación genuina por mi bienestar, sino por miedo a perder el control sobre mí que había tenido durante décadas. Mi independencia la amenazaba, porque significaba que ya no podía contar con mi disponibilidad constante, mi obediencia automática y mi tendencia a priorizar sus necesidades sobre las mías. Roberto, necesito que entiendas algo muy importante, le dije mirándolo directamente a los ojos. Yo no me mudé a este departamento porque esté confundida o porque necesite ayuda. Me mudé porque Patricia me sacó de mi propia casa con engaños. Se robó mis ahorros sin mi permiso y ahora quiere quitarme completamente mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Eso no es cuidado filial, eso es abuso. La palabra abuso pareció impactarlo físicamente. Roberto se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Usted está diciendo que Patricia la está abusando?, preguntó finalmente. Roberto, cuando alguien usa engaños para quitarte tu casa, roba tu dinero sin permiso, y después trata de convencer a otros de que estás loca para poder controlarte legalmente, ¿cómo le llamas tú a eso? Después de que Roberto se fue, prometiendo pensar mucho sobre todo lo que habíamos hablado, me quedé sentada en mi pequeña sala sintiendo una mezcla de esperanza y precaución. Si Roberto realmente no había sido cómplice consciente de las acciones de Patricia, tal vez podía convertirse en un aliado importante. Pero también era posible que esta conversación fuera solo otra estrategia de Patricia para obtener información sobre mis planes legales. Al día siguiente, el licenciado Martínez me llamó con noticias que cambiaron completamente el panorama de mi situación. Doña Guadalupe, recibí una notificación oficial de que su hija ya presentó la demanda de tutela contra usted. Pero también tengo buenas noticias. Logré presentar nuestra contrademanda para anular las transferencias de propiedad y recuperar su dinero antes de que ella se adelantara. Ahora tenemos que prepararnos para una batalla legal completa. Una batalla legal completa. Las palabras me asustaron y me emocionaron al mismo tiempo. Durante toda mi vida había evitado los conflictos abiertos, había preferido ceder en lugar de pelear. Había sacrificado mis propios derechos para mantener la paz familiar, pero la paz había sido una ilusión construida sobre mi subordinación total a los deseos de Patricia. Si quería recuperar mi dignidad y mi independencia, tendría que estar dispuesta a luchar por ellas públicamente. ¿Qué necesito hacer para prepararme?, le pregunté al abogado. Él me explicó que los próximos días serían cruciales para reunir toda la evidencia posible que demostrara mi competencia mental y la manipulación de Patricia. Necesitamos que todos sus vecinos, su médico y cualquier persona que la conozca bien escriban cartas detalladas sobre su capacidad de funcionar independientemente. También necesitamos documentar cada mentira que Patricia le dijo sobre los documentos que le hizo firmar. Esa tarde comencé lo que se convertiría en la campaña más importante de mi vida. Demostrar legalmente que era una mujer competente, independiente y capaz de tomar mis propias decisiones. Visité a cada uno de mis vecinos del edificio para explicarles mi situación y pedirles que escribieran cartas confirmando que yo funcionaba perfectamente de manera independiente, que cocinaba mi propia comida, manejaba mi dinero responsablemente y mantenía mi departamento limpio y organizado. Esperanza organizó una reunión con varias de las mujeres del barrio que me conocían desde hacía años. Todas estuvieron de acuerdo en escribir cartas detalladas sobre mi carácter,
mi estabilidad mental y mi capacidad de cuidar de mí misma. Guadalupe, me dijo la señora López, una vecina que había conocido a Patricia desde que era niña. Esa muchacha siempre fue muy manipuladora, pero nunca pensé que sería capaz de hacerle esto a su propia madre. Mi médico personal, el doctor Ramírez, quien me había atendido durante los últimos 15 años, escribió una carta extensa certificando que mi salud física y mental eran excelentes para mi edad, que no mostraba signos de deterioro cognitivo y que era perfectamente capaz de vivir independientemente y tomar decisiones informadas sobre mi vida y mi salud. Mientras reunía toda esta evidencia, también comencé a documentar sistemáticamente todas las mentiras que Patricia me había dicho sobre los documentos que me hizo firmar. Escribí declaraciones detalladas sobre cada ocasión en que ella había minimizado la importancia de lo que estaba firmando, cada vez que había usado terminología vaga para ocultar las verdaderas consecuencias de los documentos, y cada momento en que había usado mi confianza maternal para manipularme. Una semana después, Guadalupe vino a visitarme con noticias que me confirmaron que estaba tomando las decisiones correctas. Abuela, ayer escuché a mamá hablando por teléfono con su abogado. Le estaba diciendo que usted ha estado actuando de manera cada vez más paranoica, que ahora desconfía de toda la familia y que está gastando dinero de manera irresponsable en abogados y evaluaciones médicas innecesarias. Patricia estaba convirtiendo cada paso que yo tomaba para defenderme en evidencia adicional de mi supuesta incompetencia mental. Mi decisión de buscar ayuda legal era paranoia. Mi insistencia en obtener evaluaciones médicas independientes era gastos irresponsables. Mi negativa a confiar ciegamente en ella era comportamiento anormal. Había creado una narrativa donde cualquier acción que yo tomara para protegerme a mí misma se convertía en prueba de que necesitaba ser protegida de mí misma. Pero abuela, continuó Guadalupe, también escuché algo más. Papá le dijo a mamá que había venido a hablar con usted y que ahora él piensa que tal vez usted tiene razón en algunas cosas. Mamá se puso furiosa y le gritó que usted lo había manipulado con mentiras. Pero papá le dijo que él había visto los documentos del banco y que usted tenía razón sobre el dinero. ¿Roberto había verificado la información que yo le había dado? ¿Había descubierto por sí mismo que Patricia le había mentido sobre la fuente del dinero para las remodelaciones? Si era así, significaba que ahora tenía un testigo importante que podía confirmar que Patricia había estado mintiendo no solo a mí, sino a toda la familia sobre sus acciones. Esa noche, mientras revisaba todos los documentos que había reunido para mi defensa legal, me di cuenta de algo que me llenó de una extraña sensación de orgullo. Por primera vez en mi vida, estaba luchando abiertamente por algo que me importaba. No estaba cediendo para mantener la paz, no estaba sacrificando mis derechos para evitar conflictos, no estaba permitiendo que otras personas tomaran decisiones por mí para evitar confrontaciones. Estaba peleando, estaba usando todas las herramientas disponibles, legales, médicas, sociales, para defender mi derecho a vivir con dignidad e independencia. Estaba demostrando que una mujer de 70 años podía ser tan feroz y determinada como cualquier persona más joven cuando se trataba de proteger lo que le pertenecía por derecho. Patricia había subestimado completamente a la mujer que había criado. Había pensado que mi edad me hacía vulnerable, que mi amor maternal me hacía manipulable, que mi tendencia histórica a evitar conflictos me hacía incapaz de defenderme. Pero había olvidado que los mismos años que le daban evidencia de mi vulnerabilidad también me habían dado décadas de experiencia enfrentando adversidades, resolviendo problemas y sobreviviendo a situaciones difíciles. Al día siguiente, el licenciado Martínez me citó en su oficina para revisar toda la evidencia que habíamos reunido antes de la audiencia preliminar que se celebraría la próxima semana. Cuando extendió todos los documentos sobre su escritorio, las cartas de mis vecinos, las certificaciones médicas, las declaraciones bancarias, las fotografías de mi departamento organizado, los testimonios de personas que me conocían, sonrió con una confianza que no había visto antes. Doña Guadalupe, tenemos un caso excelente. Su hija va a descubrir que es mucho más difícil probar incompetencia mental cuando la persona en cuestión tiene documentación completa de su competencia, vive independientemente de manera exitosa
y tiene el apoyo de toda una comunidad que puede testificar sobre su capacidad. Sus palabras me llenaron de una esperanza real por primera vez en semanas. Pero el abogado también me advirtió que Patricia no se rendiría fácilmente. Su hija va a usar cada arma disponible para tratar de probar que usted necesita tutela. Va a exagerar cualquier signo normal de envejecimiento. Va a malinterpretar cualquier decisión que usted tome de manera independiente y va a tratar de convencer al juez de que su resistencia a su control es evidencia de deterioro mental. Estoy preparada para eso, le dije, y por primera vez en meses realmente lo estaba. Durante décadas había permitido que Patricia controlara la narrativa de mi vida, que interpretara mis necesidades, que hablara por mí en situaciones importantes. Pero ahora tenía mi propia voz, mis propios documentos, mi propia evidencia. Ya no era la madre silenciosa que aceptaba cualquier cosa que su hija decidiera por ella. Era una mujer de 70 años con 70 años de experiencia, y estaba lista para demostrar que esa experiencia me hacía más fuerte, no más débil. La noche antes de la audiencia preliminar, mientras me preparaba mental y emocionalmente para enfrentar a Patricia en un tribunal, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Roberto, y su voz sonaba diferente, más seria y decidida de lo que había escuchado antes. Doña Guadalupe, necesito decirle algo importante. Mañana voy a testificar en su favor en la audiencia. Patricia no lo sabe todavía, pero después de investigar todo lo que me dijo, me di cuenta de que usted tiene razón en todo. Sus palabras me impactaron tanto que tuve que sentarme. Roberto, el esposo que había estado apoyando a Patricia durante todos estos meses, había decidido cambiar de lado después de descubrir la verdad sobre las acciones de su esposa. Roberto, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Patricia va a estar furiosa contigo. Su respuesta fue firme y clara. Doña Guadalupe, lo que Patricia hizo está mal, y yo no puedo seguir apoyando algo que está mal solo porque es mi esposa. Esa noche me acosté con una sensación completamente nueva en el pecho. No era exactamente felicidad porque la situación seguía siendo dolorosa y complicada, pero era algo que no había sentido en meses. Esperanza real, basada en evidencia sólida y apoyo genuino. Mañana no entraría al tribunal como una anciana indefensa tratando de defenderse de acusaciones incomprensibles. Entraría como una mujer preparada, documentada y respaldada por personas que habían visto la verdad y habían decidido apoyarla. Patricia había iniciado esta batalla pensando que sería fácil declararme incompetente y tomar control total sobre mi vida, pero estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su oponente y que algunas batallas no las gana quien ataca primero, sino quien está mejor preparado para defenderse cuando llega el momento decisivo. La mañana de la audiencia me desperté sintiendo una calma extraña. Me vestí con mi mejor traje azul marino y caminé hacia el juzgado acompañada de Esperanza, quien me dijo: «Hoy Patricia va a descubrir que su mamá no es la viejita indefensa que pensaba». En la sala de audiencias, Patricia estaba vestida de negro como si fuera a un funeral. El juez Hernández comenzó pidiendo al abogado de Patricia que presentara su caso. Durante 30 minutos, escuché a mi propia hija describirme como una anciana confundida que tomaba decisiones irracionales. Había abandonado su hogar seguro y mostraba paranoia al desconfiar de la familia que solo quería ayudarla. Cuando llegó el turno del licenciado Martínez, presentó evidencia tras evidencia de mi competencia mental. Cartas de vecinos, evaluación psicológica, documentos bancarios mostrando cómo Patricia había vaciado mis cuentas sin mi consentimiento. Pero el momento más impactante llegó cuando Roberto fue llamado a testificar. Patricia se puso pálida viendo a su esposo caminar hacia el estrado. «Su señoría, mi esposa me mintió sobre la fuente del dinero para las remodelaciones. Después descubrí que lo había tomado de las cuentas de mi suegra sin explicarle claramente para qué se usaría», declaró Roberto con voz firme. Cuando el juez me pidió hablar en mi defensa, me levanté con dignidad. «Su señoría, durante 70 años he tomado decisiones responsables. Crié a una hija trabajando doble turno después de quedar viuda. La única decisión irresponsable que tomé fue confiar ciegamente en una hija que pensó que mi amor le daba derecho a robarme todo lo que había trabajado para conseguir.
El veredicto del juez fue claro. Esta corte encuentra que la señora Guadalupe posee plena capacidad mental. La petición de tutela es denegada. Además, ordeno que todas las propiedades y cuentas bancarias sean devueltas inmediatamente, junto con compensación por daños. Al salir del juzgado, Patricia se acercó con desesperación. «Mamá, todo lo que hice fue pensando en su bienestar», le respondí con calma. «Ya no importa lo que tú pienses que fue mejor para mí. De ahora en adelante, yo decido qué es mejor para mí». En las semanas siguientes, recuperé mi casa y mis ahorros. Patricia y Roberto se mudaron a un apartamento rentado, enfrentando multas y dificultades financieras. Mi nieta Guadalupe siguió visitándome, pero ahora venía sola porque Patricia había decidido que yo era una mala influencia. 3 meses después, recibí una carta de Patricia llena de justificaciones, pero con una línea importante. Tal vez no manejé las cosas de la mejor manera. No era exactamente una disculpa, pero era el reconocimiento más cercano a la responsabilidad que esperaba de ella. 6 meses después del juicio, Roberto apareció en mi puerta. «Patricia está dispuesta a disculparse apropiadamente si usted está dispuesta a escucharla». Le dije claramente: «Estoy dispuesta a hablar cuando reconozca que lo que hizo fue abuso, no cuidado, y prometa que nunca volverá a tratar de controlar mi vida». Una semana después, Patricia vino sola. Se veía cansada pero más humilde. «Vengo a pedirle perdón por todo. Usted tenía razón. Lo que hice fue abuso, no cuidado». Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me explicó: «Me acostumbré tanto a su complacencia que confundí eso con mi derecho a tomar decisiones por usted». Hablamos durante 3 horas. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo hacia algo que podría parecerse a una relación familiar saludable. Patricia entendía que había perdido mi confianza automática para siempre. «¿Hay posibilidad de que tengamos una relación normal?», me preguntó. «La relación que teníamos antes no era normal», le respondí. «Si quieres construir una nueva relación, tiene que ser entre 2 adultas que se respetan mutuamente». Esa noche, mientras preparaba cena en mi cocina recuperada, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado mi dignidad y la confirmación de que nunca es demasiado tarde para defenderse. También me había convertido en símbolo de resistencia para otras mujeres mayores del barrio. La señora Morales me contó que después de mi historia había descubierto que su hijo también le robaba dinero. Mi experiencia había inspirado a otras a defender sus derechos. La lección más importante no era sobre Patricia, sino sobre mí misma. Durante décadas había confundido el amor maternal con la autoanulación total. Pero había descubierto que el amor real requiere límites saludables y respeto mutuo para sobrevivir. Patricia tuvo que aprender que mi amor no le daba derecho a mi obediencia total. Yo aprendí que dar mi amor no significaba dar también mi dignidad. Ambas aprendimos lecciones dolorosas pero necesarias sobre los límites del amor familiar y los derechos de las personas mayores. Al final, no sabía si tendríamos un final feliz tradicional con reconciliación completa. Pero tenía un final honesto: una mujer mayor que recuperó su dignidad, una hija que aprendió sobre límites y respeto, y una familia que tal vez podría construir algo nuevo y más saludable sobre las ruinas de lo que había sido destruido. 1 año después del juicio, estoy sentada en mi jardín trasero tomando café mientras observo las flores que planté en primavera. Son rosas rojas que elegí porque me recuerdan la fortaleza que encontré cuando más la necesitaba. Mi vida ahora tiene un ritmo diferente, más pausado pero también más auténtico. Ya no vivo esperando complacer a otros, ni temiendo las consecuencias de tomar mis propias decisiones. Guadalupe viene a visitarme todos los domingos. Ahora tiene 18 años y está estudiando Derecho, inspirada por todo lo que vivimos juntas. «Abuela, quiero ayudar a otras personas mayores que pasan por lo que usted pasó», me dice mientras horneamos galletas en mi cocina. Su determinación me llena de orgullo y me confirma que algo bueno salió de toda esa experiencia dolorosa. Patricia y yo hemos establecido una relación nueva, cautelosa pero respetuosa. Nos vemos una vez al mes para tomar café en un lugar neutral, un pequeño restaurante cerca del centro. Estas conversaciones son diferentes a las que teníamos antes.
Ya no soy la madre que escucha y acepta todo, ni ella es la hija que ordena y espera obediencia. Somos dos mujeres adultas tratando de entenderse mutuamente. Mamá, he estado yendo a terapia para entender por qué hice lo que hice, me dijo en nuestro último encuentro. Mi terapeuta dice que confundí amor con control, que pensé que cuidarla significaba decidir por usted. Sus palabras muestran un crecimiento genuino que me da esperanza sobre nuestro futuro. Roberto se divorció de Patricia 6 meses después del juicio. No pudo superar la pérdida de confianza en alguien capaz de manipular a su propia madre. Ahora vive en Guadalajara y mantiene una relación cordial conmigo, visitándome cuando viene a la ciudad a ver a Guadalupe. Mi historia se convirtió en algo más grande de lo que imaginé. Varias organizaciones me han invitado a hablar sobre derechos de adultos mayores. La semana pasada, una mujer de 80 años me abrazó después de mi charla y me susurró: «Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para defendernos. Esperanza sigue siendo mi vecina más querida». Nos sentamos juntas en las tardes, recordando los días difíciles con la perspectiva que da el tiempo. «Guadalupe, usted no solo recuperó su casa y su dinero», me dice sonriendo. Recuperó algo más importante: su voz. Algunas noches, cuando el silencio llena mi casa, reflexiono sobre todo lo aprendido. Patricia tenía razón en una cosa: fue mejor para mí. No de la manera que ella pensaba, expulsándome de mi propia casa, sino de la manera que yo elegí, recuperando mi dignidad y demostrando que el amor verdadero requiere respeto mutuo. Hoy preparé chiles en nogada, la receta que mi madre me enseñó hace 50 años. Cocino porque quiero, no porque debo. Vivo en mi casa porque la recuperé con valor, no porque alguien me permitió quedarme. Tomo mis propias decisiones porque demostré que puedo hacerlo, no porque necesito permiso de nadie. A veces, el mayor recomienzo es el silencio que una elige mantener hasta encontrar su propia voz. Tenemos curiosidad por saber hasta dónde ha llegado esta historia. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.